¿Qué pasó, queridos metahumanos? Yo soy Tete Caudillo y estamos de regreso en otro video. En esta ocasión hablaremos de la segunda temporada de Arrow. Va a ser un video largo para que no se me cansen, porque quise resumir el arco argumental completo. Y esta vez dejé de lado algunos arcos secundarios. Ya nos dimos cuenta de lo sorpresivo que fue Arrow en su primera temporada, en su momento, por ahí del año 2012. Quizás el estreno más sorpresivo de ese año en general. La primera temporada resultó ser de un gran nivel, así que elevarlo o mantener al menos la línea el nivel establecido resultaba pues complicado, ¿no? Además de mantenerlo ofrecido, se tenía que ampliar el universo de Arrow sin perjudicar la calidad en general. Y sí, efectivamente, para que no tengan que irse hasta el final del video, la realidad es que esta segunda temporada resultó ser mucho mejor que la primera. Por no poder detener parte del emplazamiento de Malcolm Merlyn lo hace regresar a la isla ante su fracaso. Tras 5 meses de creerse solos en la isla, el equipo se da cuenta que no están solos. Oliver se encuentra también con que su compañía está siendo controlada por una mujer, Isabella Rochev, que busca tener acciones mayoritarias para modificar la corporación. Él siente también mucha culpabilidad por la muerte de Tommy, tanto que su muerte lo hace jurar que no volverá a matar. Laurel y Oliver se encuentran en la tumba de Tommy. Para ella solo hay una culpa de la muerte de Tommy, el encapuchado. Tia finalmente visita a su madre en Iron Heights, la cárcel de la ciudad. A la joven le marcó fuertemente la experiencia, por lo que decide ir a la prisión para reencontrarse con su madre. Walter asiste a la reunión con Isabella, ahí él asegura que comprará parte de las acciones, dejando a Isabella sin el control de la mayoría. Roy está decidido a ser vigilante también. Es rescatado por una bella mujer vestida de cuero negro y con antifaz. Así con la primera temporada actuando para honrar a su padre, en esta se regirá para honrar a Tommy. Así, nuestro protagonista decidirá no aceptar más ser nombrado el encapuchado. So what do you want to be called? Sebastian Blood es invitado por Oliver. Nos damos cuenta que este personaje es el concejal de la ciudad. El bromance entre Oliver y Diggle ciertamente es de las partes más interesantes de la serie, con una temática más completa y compleja que otras relaciones mostradas en esta temporada que apenas empieza y en la temporada anterior. Por cierto, Roy logra dar con el encapuchado y le ofrece ayudarlo. Oliver acepta, ofreciéndole ser su informante en la zona. Con el encapuchado casi detenido por la policía, una mujer entra a escena. A ella ya la habíamos visto ayudar a Roy anteriormente. Esta vez salvó a Oliver, solo para escapar misteriosamente sin explicación alguna. El encapuchado pide ayuda a Roy para encontrar a la justiciera que hemos estado viendo los capítulos anteriores. De nuevo, en la isla, Slade y Oliver suben a una colina para ver a los nuevos visitantes del lugar. Ahí ven un barco que comienza a atacar un punto de la isla que parece ser el avión que usan de guarida. Lo preocupante es que Shadow se encuentra en el sitio. Al intentar salvar a Shadow, Oliver y Slade quedan en medio de los misiles lanzados por el barco intruso. You're working with the Arrow. What a difference a few months makes. The Arrow? Yeah, seems more appropriate than the Hood. Esta escena resalta en importancia por ser la primera vez que escuchamos el apodo de Arrow dado por Lance al justiciero. Harper encuentra a la chica gracias a información recabada por una chica de apodo Sin, que conoce a la vigilante rubia. Al acercarse a ella, esta sale huyendo iniciando una corretiza que termina con Roy sufriendo un golpe en la cabeza que lo noquea. Roy despierta atrapado, pero es liberado tras recibir un mensaje diciendo que Laurel ha sido secuestrada, noticia que parece afectar a la bella vigilante, pero Arrow llega a tiempo. A su vez, nuestra bella vigilante llega al lugar. Cuando Arrow parece detenerlo, el asesino termina asesinado por la rubia. La situación hace a Laurel reflexionar, que descubre que su odio a Arrow es muestra de la misma culpabilidad que ella siente por la muerte de Tommy. La rubia es visitada por un encapuchado negro que le dice que tiene que regresar con Ra's al Ghul, personaje del cual ella parece estar huyendo. De nuevo en la isla, con flashbacks
Oliver despierta en una celda del barco que vimos previamente. Desde el inicio de la temporada nos damos cuenta que el camino del héroe de Oliver se ha modificado un poco. Seguirá siendo un héroe, pero esta vez su código de honor se mantendrá mucho mayor debido a que siente Oliver que tiene que rendirle honor a Tommy, su amigo, su mejor amigo, quien falleciera en el último capítulo de la temporada pasada. Así que parte de sus promesas a Tommy aplican en el sentido de que él ya no quiere asesinar para asesinar. Así que al menos en esta segunda temporada la pretensión es respetar a la audiencia que se ganó en la primera temporada y lograr una cohesión en sus historias mucho mejor para que no se sientan algunas de ellas como desperdiciadas, ¿no? Felicity llega a la conclusión que el vigilante tiene algo que ver con Laurel, pues ha aparecido en momentos en que ella está en peligro. En pleno tejado, la vigilante es atrapada por Arrow, por lo que la interroga. Al quitarle la máscara se da cuenta que es Sarah, la hermana de Laurel. Sarah? I'll give you some time to let it sink in. Tras ser descubierta, ella logra escapar. Quinn está sorprendido, sin embargo sabía que estaba viva, pues la vio un año después del hundimiento. Hay que decir que el intérprete de Oliver, Stephen Amell, en esta segunda temporada parece haber mejorado un poco como actor. Con todo y sus limitaciones, en esta parece mejor acomodado el personaje y a sus emociones. En la isla, Oliver sigue atrapado en una jaula. Ahí conoce a otro preso de acento ruso. Demonstrations opposing the construction of the new Star Labs particle accelerator have reached a fever pitch with 5 more protesters being arrested. Es en una escena con Quinn viendo las noticias cuando nos damos cuenta de la existencia por primera vez de una Arrowverso, pues el medio reporta la construcción en Ciudad Central de Star Labs, sitio primordial en la existencia de Flash y todo el entorno de este. Oliver es sacado de la celda y llevado ante una mujer que resulta ser Sarah, siendo ese momento la primera vez que Oliver y ella se ven tras el naufragio. Sebastian Blood usa al alcalde como conejillo de indias, inyectándole una sustancia. Claramente este personaje no es el concejal honesto que dice ser. Aprendemos por Sarah que la están buscando. Al es el hombre que vieron y que pertenece a la Liga de Asesinos, responsable de rescatar a Sarah años atrás y de entrenarla como arma. De regreso a los flashbacks, Sarah es rescatada por un barco de mercenarios y es encerrada en una jaula. Sarah es llevada ante un hombre que la protege de los mercenarios. Logramos conocer que Sarah, la hermana perdida de Laurel, resulta ser Black Canary, ¿no? Obviamente no la llaman así como Canario Negro, pero ya sabemos que es el Canario Negro de Arrow, de Green Arrow, ¿no? Gracias a eso también los flashbacks toman como un repunte en su importancia y mejoran los arcos dramáticos del presente, uniéndolos con el pasado. Así esta chava Sarah está parte del presente y resulta ser importante también 5 años atrás. En Lian Yun pues ya pasó un tiempo desde su enfrentamiento con Fires junto con Slade Wilson y Shadow, y en esta segunda temporada los flashbacks presentan a un nuevo enemigo que anda en búsqueda de una droga japonesa que se creía perdida desde la Segunda Guerra Mundial. Ante la posibilidad de que la familia de Sarah sea atacada, Oliver va a proteger a Laurel y Felicity al advertir a Quentin de salir de la ciudad, cosa que él no acepta, menos sin una explicación clara, por lo que Sarah se lanza a protegerlo. Para eso se tiene que mostrar ante él, ante su sorpresa. It's me. It's Sarah. Daddy, it's okay. El hombre que toma a Sarah es un doctor de nombre Anthony Ivo. Tras ser entrenada, Sarah toma un nuevo nombre, Taral al-Safer, cuyo significado es canario, lo que nos da el primer esbozo de un personaje importante en los cómics de DC. Sarah asesina a Al y deja ir a unos de sus secuaces para dar el mensaje a Ra's al Ghul. A su vez, en el presente, todo nos da a entender que este chavo o este señor, Sebastian Blood, va a ser el enemigo principal, aunque el hecho de que nos lo pinten tan
tan al principio, nos hace darnos cuenta que eventualmente habrá una especie de giro o entenderemos quién realmente es el villano principal de toda la temporada. Diggle es secuestrado por un comando de hombres armados. Ahí podemos conocer a Amanda Waller, presidenta de Argus, que le avisa que Layla ha desaparecido. Vemos otro guiño a la Arrowverso, un reportaje de manifestantes The people need to understand just how dangerous. en contra del generador de partículas por iniciarse en Central City. Oliver conoce al Dr. Ivo, que le pregunta sobre la isla, pues está interesado en un submarino japonés donde pueden encontrar una sustancia llamada Mirakuru. Layla es secuestrada en Moscú, por lo que Oliver y compañía decide ayudar a Diggle, por lo que visita a un hombre en nombre Anatoly Kniazev. Descubrimos que Layla no solo es amiga de Diggle, sino su esposa, a la que conoció cuando servían en Afganistán y de la cual ha pasado tiempo separado. Así nos cuentan cómo Oliver y Anatoly se conocieron, ambos siendo prisioneros del barco. Diggle es llevado al cuarto frío en la cárcel, ahí se encuentra con Deadshot, lo que nos hace saber que Layla llegó a esa prisión a localizar al mercenario. Diggle, Layla y Deadshot logran salir de prisión ayudados por Oliver. Tras el escape, Diggle deja ir a Deadshot por honor, que le informa que el asesinato de su hermano fue ordenado por Hive. Ivo y sus mercenarios, una vez más en la isla, llegan a esta con Oliver para encontrar a Shadow y a Slade. Ya en el presente, el nuevo Moira inicia su juicio. Las noticias siguen indicándonos que el acelerador de partículas de Central City está por inaugurarse. They say the Star Labs particle accelerator will be turned on right on schedule. In other news, Moira tiene otro secreto, que decide confesarle a sus hijos, pues será usado en corte. Años atrás, sufriendo de las infidelidades de Robert, ella también lo engañó con el mismísimo Malcolm. Slade y Shadow rescatan a Oliver de los mercenarios. El joven se lleva a Sarah con ellos. El jurado llega a un veredicto y sorprendentemente encuentran a Moira como no culpable. Tras el juicio, Moira es secuestrada por Merlin, que le confiesa es el encargado de haber convencido al jurado de que saliera inocente. Ahí dice algo sorprendente: la aventura de años atrás con Moira causó algo que nos vamos enterando. Tia es hija de Malcolm. Imagine my joy at learning that Thea is my daughter. Es obvio que con las escenas de acción logradas en la primera temporada por el grupo de dobles, en esta segunda se tendría que cumplir con estas expectativas, ¿no? Con la misma calidad o incluso, si se pudiera, mucho mejores, ¿no? Y efectivamente vemos muy buenas escenas de combate. Vemos que mejoraron el aspecto de coordinación entre las personas que participan en las escenas de combate, y vemos mayores batallas que requieren como una mayor coordinación entre el equipo de la serie, ¿no? En los flashbacks, el villano resulta ser Ivo, que es un doctor que anda en búsqueda de esta droga de nombre Mirakuru para hacer investigación en torno a esta droga. Así que al menos en este principio pensamos que el malo en el presente es Sebastian Blood y el malo en el pasado es Ivo, ¿no? Tras haber sido liberada, Moira está de regreso a la empresa. Un robo ahí con sujetos con aparente superfuerza acaba de suceder. Barry Allen llega a ayudar. Por primera vez vemos al 100% I'm Barry Allen. el inicio del Arrowverso, siendo en términos técnicos el primer crossover de este universo televisivo. Ahí es donde Oliver les cuenta su pensamiento, pues el segundo año de su naufragio vio el uso del suero Mirakuru por el Dr. Ivo. just a day away from making history when the controversial Star Labs particle accelerator is finally turned on. Oliver investiga a Barry y se da cuenta que está mintiendo, por lo que les cuenta su verdad: la muerte de su madre, su padre preso injustamente y el interés de él por investigar casos sobrenaturales para intentar entender más la extraña muerte de su progenitora. En la isla, el grupo encuentra el submarino japonés perdido. Ahí encuentran una dosis de Mirakuru. Con Slade severamente herido, parece que no queda otra opción más que intentar darle una dosis a ver si con eso sobrevive a sus heridas. Con el permiso de Slade, una dosis de Mirakuru se le inyecta. Malcolm sigue dando lata a Moira,
pero ella ha encontrado una información que puede ayudarle. Lo amenaza con avisar a Ra's al Ghul y a la Liga de Asesinos que él se encuentra con vida. La dosis de Mirakuru parece haber matado a Slade. Tras esto, los mercenarios de Ivo entran al submarino. Oliver, tras enfrentarse al hombre con superfuerza, termina moribundo por recibir una dosis de una sustancia. Al no poder recurrir a la policía, Felicity se ve obligada a pedir ayuda de Barry Allen. Please save my friend. Ivo forza a Oliver a elegir entre Shadow y Sarah. Al no poder decidir, se lanza a proteger a Sarah, lo que hace que el científico mate a Shadow. Roy entra a la clínica pero termina detenido por el mismo Cyrus. Todo indica que el joven será el siguiente en recibir una dosis de Mirakuru. Arrow llega pero no logra evitar que inyecten a Roy. Tras lograr detener a Cyrus, Sebastian Blood, que porta una máscara, logra escapar sin ser identificado. Sin embargo, logra Arrow salvar a Roy, que despierta de nuevo en cama en casa de tía. Sin embargo, Sebastian trabaja para un hombre que creamos muerto. El patrón resulta ser Slade Wilson, que está decidido a vengarse de Oliver, destruyendo a sus seres queridos. Tras esto vemos que efectivamente en el pasado Slade sobrevivió a la dosis con una super fuerza para encontrar a Shadow muerta, mujer de la que él se encontraba enamorado y a la que le contó sus sentimientos al final. Para este momento Barry ya regresó a Central City. Antes de irse deja un regalo para Oliver. Mientras llueve caudales, Starlabs parece prepararse para encender el acelerador de partículas. Sin embargo, algo falla y este explota. Mientras Barry está en su laboratorio, un rayo cae sobre él, producto del accidente en Starlabs. Al terminar el capítulo vemos el regalo de Barry dejado para Oliver, un antifaz para que ya nos dibujan en automático quién va a ser nuestro Big Bad de la season, de la temporada en esta ocasión, identificando a Slade Wilson como el gran villano al que Oliver y el equipo tendrán que detener antes de que acabe la temporada. Slade en la isla una vez más busca venganza de Ivo, pero el Mirakuru parece estarlo afectando. Sebastian Blood visita a su madre, que parece tenerle pánico. Él sabe ya que Laurel visitó a su madre y ella le cuenta lo que le contó a Laurel, la verdad. Él se va, pero el hombre de la máscara de cráneo, que ya sabemos que es él, aparece. El susto de ver esa máscara provocó la muerte de su propia madre. Roy Harper muestra a Sin lo que hemos estado viendo. La inyección que recibió le ocasionó superfuerza. Slade regaña a Blood por sus malos resultados, exigiéndole que se encargue de Laurel. Sebastian Blood se reúne de nuevo con Slade Wilson. Aquí por primera vez vemos al genial Deathstroke, que mata a los secuaces de Blood, dejándolo a él con vida, con la advertencia de que no le perdonará más fallas. Your incompetence has now cost 4 lives, Alderman. El capítulo se termina con Arrow ofreciendo a Roy entrenamiento para que controle sus nuevas habilidades. Si tuviera que pensar en algo negativo en esta segunda temporada, va relacionado a que en la serie, con la aparición de nuevos personajes, como que Laurel, siguen sin saber qué hacer mucho con ella. Ha habido personajes femeninos que la han eclipsado por completo. No necesariamente es una cosa de la actriz, sino de que los productores, los guionistas no saben qué hacer con ella. Y para muchos fans resultó como algo sumamente negativo, porque Laurel es la Louisa Lane de Green Arrow, ¿no? Es el amor clásico, y que no estén pudiendo representar este amor clásico, esta unión entre Green Arrow, entre Oliver Queen y Laurel, pues resulta bastante contraproducente, de tal manera que hay personajes femeninos, como les decía, que ya la eclipsaron totalmente, incluyendo Felicity, ¿no? Que nos podrá gustar a muchos, a otros no tanto, pero que su personaje pasó a ser mucho más importante que todos los demás personajes femeninos, gracias a la aceptación que tuvo, más bien en ese entonces, por parte de los fans, ¿no? Y además la aparición de Sarah
también eclipsa un poco a su hermana. Aunque al menos ahora que Sarah está presente, pareciera que nos pueden dar un poquito más de Laurel, y parece que al menos esta relación con su hermana le va a dar un poquito más de dirección a su personaje. Moira cree tener una cita con Walter, pero en realidad es una junta en la que él y un ejecutivo le invitan a participar en la política y enfrentarse en las elecciones a Sebastian Blood. Finalmente la ira de Roy le hace alejarse de Arrow, que no logra hacer que se controle. Para lograr que él confíe en él, decide quitarse la capucha y mostrar quién es en realidad. Moira Queen acepta ser candidata por la alcaldía de Starling City, pero su miedo es que en la campaña salga a la luz que el verdadero padre de Tia es Merlin. Roy conoce a Diggle y Felicity, formando ya oficialmente parte del equipo. El punto más fuerte de la temporada es la trama principal. Ya nos presentaron esta sorpresa de que el villano es Slade Wilson, aquel que fuera el mentor de Arrow o de Oliver Queen en la primera temporada durante el flashback, y que en esta ocasión está sumamente molesto porque siente que es culpable Oliver Queen de la muerte de Shadow, la mujer que Slade Wilson amará, ¿no? Y lo bueno de esta segunda temporada es que se siente mucho más comiquera, ¿no? Ya hay villanos que reconocemos más, hay personajes que reconocemos más, ya estamos viendo pequeños destellos de lo que sería un Arrowverso con la presentación de Barry Allen. Una hermosa dama llega a Starling City, pero una alerta de Argus muestra que es buscada. Tras inmovilizar a 5 guardias de seguridad, sale caminando tranquilamente. Guapa y peligrosa, y clase de mujer. La bella mujer que vemos al principio localiza a Sarah, y cuando queremos que la atacará, nos sorprende ver que se dan un beso apasionado. ¡Wow! La chica se llama Nyssa y es la hija del conocido Ra's al Ghul. Por eso Nyssa fue enviada por su padre, porque la liga no permite desertores. Pero para la bella Nyssa todo es más difícil porque ella y Sarah tuvieron una relación. Nyssa utilizará a la familia de Sarah para hacerla regresar. Su primera víctima, la madre de Sarah, que es secuestrada por ella y la Liga de Asesinos, por lo que Arrow y Sarah como vigilante entran en acción. Nyssa da a Sarah 24 horas para regresar a la Liga y a ella, o su madre pagará las consecuencias. Oliver presenta a su madre como candidata, pero él ya sabe la verdad. Tia es su media hermana. Sarah ve por primera vez a su mamá, logrando rescatarla, pero para no irse con Nyssa, decide tomar veneno. La bella asesina de la cual me enamoré platónicamente, inicia una confrontación con Arrow, logrando dominarla, para después sacar a Sarah. In the name of Ra's al Ghul. Cuando Sarah es abrazada por sus padres, Laurel se da cuenta que su hermana está realmente viva. Saber la verdad sobre su hermana provoca un odio de Oliver hacia su madre, por lo que decide alejarse de ella, solo aparentando ante las cámaras y ante Tia. El capítulo se cierra con Sarah y Oliver besándose, queriendo retomar aquella relación que les costó tantos problemas. Estos dos se creen que son los buenos, pero son los que más la han cagado. I'd like you to meet Slade Wilson. ¿Será que por fin la trama en torno al Big Bad de la temporada está mejorando? Yo creo que sí. Slade Wilson dona a la campaña de Moira Queen. Con una notable tensión en escena, es claro que la madre de Oliver no tiene idea de lo que Slade realmente trama. En la isla, Sarah y Oliver creen que hay que destruir el Mirakuru, a lo que Slade asiente, por lo que la droga es quemada para que Anthony Ivo no tenga acceso a ella. Pero Oliver termina regresando al barco atrapado por los hombres de Ivo. Con Slade en la casa de los Queen, Oliver teme por la seguridad de su familia. Oliver logra marcar a Felicity, que al contestar y poner altavoz escucha la voz de Slade, que Sarah reconoce inmediatamente, por lo que tienen que actuar para proteger a Oliver y a su familia. En el barco, Oliver escala de su celda mientras Sarah y Slade llegan al barco. Sarah libera a los presos mientras Oliver busca a Ivo, logrando localizarlo. En la confrontación, Slade se entera que la muerte de Shadow fue por culpa de Oliver Queen. La noticia desata la ira de Slade, que
ataca a Quinn. Al encallar el barco se crea una distracción que permite a Oliver escalar y encontrarse con los prisioneros, pero Oliver es atrapado siendo encerrado de nuevo mientras Slade asesina al capitán y toma el control del navío. Sarah y Roy llegan a casa de los Quinn para distraer a Wilson, que al verse en desventaja decide salir de ahí. Al despedirse mientras sube a su carro se escucha decir a Slade: 5 years ago, I made you a promise. Well, I'm here to fulfill it. I'll see you around, kid. Ya en el barco, Slade tiene el Mirakuru en su poder, pues la caja que habían quemado realmente no tenía la droga, pues él ya la había guardado. Es aquí cuando conocemos de qué se trata la promesa. You cannot die until you have suffered. The same way that I have suffered. Until you have known complete despair. And you will. I promise. El capítulo termina con Slade detrás de unos monitores viendo todo lo que sucede en casa de los Quinn. Su visita tiene ese propósito, instalar cámaras. Así, ya que entendemos por qué Slade se quiere vengar de Oliver Queen, tenemos por fin, de manera más clara, al gran villano de la temporada. Ya nos damos cuenta que Slade y Deathstroke obviamente son la misma persona y que el hecho de que nos presentaran al gran villano desde la mitad de la temporada, desde el mid-season, nos hace, o al menos permite a los guionistas presentarnos de mucho mejor manera el estrés que va a estar sintiendo Oliver Queen en torno a Slade Wilson por el riesgo que implica tenerlo cerca, en torno a los daños que le puede hacer a su familia, a los daños que le puede hacer a su reputación y a su empresa. Así que, irónicamente, los flashbacks ya no nos presentan o no nos están presentando realmente el origen de Oliver Queen. Estamos entendiendo en los flashbacks el origen de Deathstroke de Slade Wilson. Inicia un flashback con una misión del ejército entre Diggle y Layla. Ahora entendemos por qué Amanda Waller tiene una misión para ambos. Para eso utilizan a prisioneros peligrosos, entre ellos Deadshot, bien conocido ya por muchos nosotros. Welcome to the Suicide Squad. Oliver asiste a un robo y en un plano secuencia bellísima vemos la máscara que ya habíamos visto antes, la usada por Wilson y su excompañero para misiones en la Fuerza Australiana. Al terminar el capítulo nos damos cuenta de dos cosas. Amanda Waller ya conoce a Oliver y también sabe de Slade Wilson, así es que deciden ayudarse. Es aquí donde el nombre Deathstroke se escucha por primera vez, pues Argus le está siguiendo la pista por haber asesinado a mucha gente como mercenario. Arrow y Canario Negro ayudan en la redada de la policía contra Frank Bertinelli, logrando detenerlo. Bertinelli le tiende una trampa a su propia hija pero esta logra salir avante momentáneamente. Sin embargo, en el lugar del siniestro, el juzgado, ella toma rehenes, amenazando con matarlos a menos que le entreguen a su padre. Entre los rehenes se encuentra Laurel. Sarah llega al lugar para salvar a su hermana, logrando ponerla a salvo, pero ella no quiere salir a menos que los demás rehenes estén tranquilos. De regreso, una vez más, por fin a Lian-Yun, Slade chantajea a Sarah con torturar y matar a Oliver si ella no le lleva a alguien que sepa arreglar el barco que se encuentra averiado. Mientras en el juzgado Elena y Sarah se enfrentan, sin embargo Elena logra ganar momentáneamente. Con el cambio de situación, Elena exige a su padre a cambio de Laurel. Anteriormente, Oliver exige a su aprendiz terminar su relación con Thea para no arriesgarla, por lo que tiene que hacer lo necesario para que ella se desilusione de él. Huntress termina detenida y su padre muerto en la balacera. Con Elena ya en custodia, Oliver tiene un encuentro con ella. ¡Qué mujer tan bonita! ¿Por qué chingados no saliste más en la serie? El capítulo termina con Tia destrozada emocionalmente caminando por la calle mientras es abordada por Slade Wilson, que le invita a subir a su carro. Aquí Deathstroke es igual que en los cómics, es una máquina de asesinar, ¿no? Una especie de reflejo del respeto que le tomaron al personaje y que lo mandaron de los cómics a live action por primera vez.
Así que obviamente la historia de origen de Deathstroke está un poco modificada para adaptarla a Oliver Queen, y toda esta trama nos ha permitido tener distintos elementos del universo de DC Comics, desde Canario Negro hasta escuchar el nombre de Ra's al Ghul, lo que hemos estado viendo con Flash, con Barry Allen y su universo que nos están dibujando de poquito a poquito, la aparición de nuevo de Huntress, que es un personaje que nos debieron de haber puesto mucho más. No sé si por cuestiones de la actriz, nada más nos pusieron esporádicamente a la chava. Ahora sí que nos están detallando poco a poco lo que es el universo de Arrow, ampliándolo a un universo además de DC. Slade Wilson como villano, la villanía de Slade Wilson es sumamente estresante. Honestamente, la neta te mantiene en tensión, estás queriendo saber qué va a hacer este señor, o más bien qué plan está tramando para hacer que Oliver Queen caiga en la trampa de... Slade deja a Tia en medio de la ciudad, en una zona pobre donde se encuentra con un hombre enmascarado, mientras Oliver se prepara para ser buen hijo y aparentar apoyar a su madre en el debate por la alcaldía de la ciudad en contra de Sebastian Blood. Pero en medio del debate aparece un video con Tia secuestrada, causando conmoción. Es evidente que todo es plan de Slade como parte de su venganza. El equipo logra atrapar al villano, pero todo parece muy fácil. ¿Por qué? Pero es liberado por falta de pruebas. Al salir aprovecha para aparentar preocupación y ayudar a encontrar a Tia. Todo esto ante los medios, intentando tener su nombre limpio. Diggle, Sarah y Roy siguen a Wilson, pero este se escapa y visita a Tia en su cautiverio, donde le invita a quedarse pues tiene secreto que decirle sobre su hermano. Para acabarla de joder, Isabella se apropia de la empresa, por lo que nos damos cuenta que ella y Slade trabajan juntos. Además, ella parece saber defenderse muy bien. Claramente está entrenada. Al trabajar con Slade, ella le dice dónde se encuentra Tia, pero tiene que ir solo, iniciando así una de las excelentes secuencias de acción. Pero Deathstroke parece que tiene otros planes, pues Oliver no encuentra a Tia en el lugar y el villano aprovecha para liberar a reos mientras se reporta que Tia llega a la comisaría. Parece que todo esto fue una distracción para el verdadero plan, tener un ejército de superhombres. Además, Tia se entera de la verdad, verdadero padre de ella es Malcolm Merlyn. Ya con el entendido de la verdadera villanía, Isabella, Sebastián y Slade se muestran juntos solo para saber que el principal villano aún tiene muchos planes para Oliver Queen. Así que decide visitar a Laurel para cerrar el capítulo diciéndole que Oliver es Arrow. Unificando ambas tramas, provocando una especie de fusión elegante entre estas dos tramas que nos provoca bastante emoción, independientemente de la trama que estemos viendo, la de los flashbacks o la del presente. Además, el trabajo que ha tenido esta temporada sobre Roy Harper ha sido mucho mejor que el de la temporada pasada, donde apenas nos la presentaron. Al ser víctima de este Mirakuro y ser víctima de los efectos secundarios de esta droga que potencia las habilidades humanas, así como obviamente el papel que Roy como tal va a tener en el equipo, que sabemos obviamente que va a ser conocido como Arsenal, el famoso sidekick de Arrow. Por si fuera poco, Barry Allen tras su accidente sigue en coma y sabemos que despertará del coma con el inicio de la serie de Flash, la primera temporada de Flash que se avecina pronto. Deathstroke ataca al equipo en la guarida logrando detener a todos. Es claramente una advertencia. De nuevo en flashbacks, el doctor les informa que Mirakuro tiene un antídoto. Con este podrían detener a Slade. La sustancia está en una caja fuerte dentro del barco. A cambio de la información, el doctor Ivo pide que lo maten de manera rápida. Slade utiliza la tecnología robada, una centrifugadora en el que Roy y los prisioneros de Ironhide están conectados. Ahí Arrow llega gracias a información de Felicity, pero es enfrentado por Slade e Isabella. Con ayuda de Diggle logra salvar a Roy y sabe que hay forma de revertir los efectos. Para eso piden ayuda de los chicos de Star Lab. El episodio se termina con Isabella siendo inyectada con el Mirakuro. 7 años atrás nos enteramos que Oliver anuncia a su madre haber dejado a una chica embarazada. Roy termina en un pleito con varias personas sin reconocer a Sin para seguir su ira, atacando a 2 policías. Por desgracia termina matando a uno de ellos y dejando severamente herido al otro. Moira
habla con la chica que Oliver embarazó, ofreciéndole $2 millones por su silencio y para criar a su hijo sola. En el vehículo, la familia Quen sufre un atentado. Malcolm. Al despertar se encuentra esposado con su madre y su hermana frente a él. Ahí vemos a Slade que lo hace escoger entre la vida de su madre y su hermana en una escena por demás tensa muy bien interpretada. Ahí vemos como Moira, en un acto de amor maternal, decide sacrificarse para salvar a sus hijos, logrando la admiración de Slade por su valentía. Sin embargo, la decisión es inevitable. Slade mata frente a sus hijos a Moira Queen. You did not pass that on to your son. La muerte de Moira Queen es bastante sorpresiva. Al menos, digo, esta es la tercera vez que veo la temporada, pero en su momento, la primera vez que la vi, no me la esperaba, especialmente faltando 3 o 4 capítulos para que se acabe la temporada como tal. Si bien la venganza de Slade Wilson parece simple y a veces con una motivación no tan fuerte, lo cierto es que su venganza está resultando bastante buena, probando que es el mejor villano de Arrow en todas las 8 temporadas que sucedieron. Obviamente aquí estamos tratando la segunda, pero pues ya vi las 8, y de las 8 temporadas probablemente el Deathstroke de esta temporada es el mejor villano y no solo de Arrow, sino en general de todas las series de CW y de la Arrowverso. Es probablemente el mejor villano, y es precisamente la trama de las flashbacks la que provoca que Slade Wilson se convierta en Deathstroke. Entonces por eso van tan ligadas, y durante el curso de esta temporada hemos estado viendo rostros que nos van a parecer familiares, en el futuro, sobre todo en la serie de Flash, con personajes como Caitlin Snow o Cisco Ramón, que pronto serán parte del equipo de Flash en su respectiva serie, pero que nos los presentan poco a poco para irlos conociendo. Moira ha muerto y estamos en presencia de su funeral. Sin embargo, Oliver no asiste, está desaparecido. Con Oliver y Sarah sin aparecer, Diggle pide ayuda de Amanda Wallace para encontrarlos. Por su parte, Laurel, con ayuda de su padre y un agente de inteligencia de la policía, descubre que Sebastian Blood sabía de la muerte de Moira un día antes de que la matara Slade, por lo que parece claro que él está asociado con Deathstroke. Finalmente, Oliver es encontrado. Después de días aparece en casa para hablar con su hermana, que está por irse de la ciudad. Laurel le informa a Oliver que Sebastian trabaja con Slade. Así Oliver se da cuenta de esta unión entre el hombre de la máscara de cráneo y Deathstroke. De nuevo, 5 años atrás, Oliver y compañía deciden usar el viejo submarino para atacar a Slade. En un restaurante, Oliver confronta a Sebastian. Ahí él le dice que sabe que él y Slade trabajan juntos, además de confesarle que él es Arrow. El equipo intenta atacar a Slade, Sebastian y el equipo de convictos antes de que intenten algo pero el plan de los villanos ya ha comenzado. Se acerca el epílogo de la temporada, y con el inicio de este final nos damos cuenta que el plan de Slade ya ha iniciado. La batalla está en varios puntos. Por una parte, Isabella se enfrenta a Diggle. Por otra, el detective Lance se enfrenta a un prisionero con Mirakuru en la comisaría. Y por otra, Oliver y Laurel tratan de escapar de decenas de enmascarados, pero se encuentran atrapados por escombros tras una explosión. El caos sucede por toda la ciudad, incluyendo una estación de tren donde Tia está por salir, pero el enmascarado negro Malcolm reaparece salvando la vida de quien ahora sabemos es su hija. La cura desarrollada por Star Labs está lista, pero el mensajero está detenido por los desmanes que está causando los enmascarados. Los enmascarados también llegan a la alcaldía, matando a la fiscal de la ciudad frente a los ojos de Sebastian. La policía se ve en la necesidad de pedir ayuda a Arrow ante la emergencia, por lo que Quentin es reascendido a detective, mientras Tia huye de Malcolm, pero él solo quiere salvarla del caos que reina en la ciudad. Al ver tanto inocente siendo atacado, Sebastian confronta a Slade. No está a gusto sabiendo que inocentes pagarán por su venganza contra Oliver Queen. Slade, por su parte, salva a Laurel vestida como la enmascarada vigilante, reapareciendo, hablando con su hermana
Sarah, Laurel la reconoce. Oliver acude al barco para salvar a Sarah, que había sido secuestrada por Slade, pero necesita intentar salvar a su amigo de las garras del Mirakuru. El mensajero de Star Labs es asesinado por enmascarados, robándole el maletín con la cura. Sebastian se roba la cura del Mirakuru ante el cargo de conciencia que está teniendo, por lo que busca a Oliver para entregársela. Ante esta traición, Slade manda a Isabella a matar a Sebastian, que termina ultimado por ella. En el barco de nuevo, Slade se adelanta a Oliver y toma la cura hecha por Ivo, mientras un comando enviado por Argus toma las entradas de la ciudad para bombardear y eliminar la amenaza. Mientras Malcolm intenta convencer a Tia, Layla llega a ayudar al equipo. Tia le dispara a su padre biológico, pero este porta armadura saliendo ileso. Sin embargo, queda sorprendido por la valentía de su hija. Sarah recibe la ayuda de Nyssa y la Liga de Asesinos a petición de ella. Ya con un grupo más amplio, Roy recibe un regalo de Oliver, una máscara. Finalmente, el asalto final se inicia con el equipo en contra de Slade. En el hecho termina Isabella muerta. En el barco de nuevo, en flashbacks, Slade está por asesinar a Oliver y Sarah. Laurel es tomada como rehén por Slade y sus hombres. Roy y Tia se reencuentran en casa de él. Él recibe un mensaje de Oliver pidiendo ayuda. Slade quiere asesinar a Laurel porque cree que él la ama. Poco sabe que en estos momentos el corazón de Oliver está con Felicity, por lo que termina dejándola a salvo para evitar que le dañe. En una genial escena colectiva, Arrow y el equipo se unen para pelear contra el ejército de Slade ya con la cura en sus manos. La batalla final sucede 5 años atrás también. Tras derrotar al ejército de Slade, aún queda una última batalla, pues este tiene a Laurel y a Felicity, pero esta logra inyectarle la cura, logrando escapar mientras Canario salva a su hermana. Así, la batalla final contra Slade se ve tanto en el momento actual como en el flashback. Por si fuera poco, Argus está por destruir la ciudad, pero Layla y Diggle piden ayuda del Suicide Squad. Ahí nos enteramos que Layla está embarazada, situación que Diggle desconocía. Finalmente, en el barco vemos como Slade perdió su ojo, cuando en una explosión él es atrapado por el escombro. Oliver aprovecha y le inyecta la cura de Ivo en el ojo. Finalmente, Oliver consigue atrapar a Slade, hablando de inmediato a Amanda para que detenga el ataque de Argus. Sarah decide irse con Nyssa tras despedirse. Por otra parte, Roy encuentra una carta de Tia despidiéndose. Oliver encierra a Slade en una cárcel de Argus. Nos damos cuenta que esa cárcel está en Lian-Yun. Tras lo sucedido con el barco, Oliver despierta en una cama. Ahí vemos cómo es que Amanda lo conoce, pues esta le da la bienvenida a Hong Kong. Así, con la finalización de esta temporada y con el enfrentamiento que vimos entre el equipo del Deathstroke y de Oliver Queen, no hay otra palabra más que el adjetivo de épico como tal, ¿no? Porque este enfrentamiento entre ambos personajes y las agrupaciones de ambos personajes resulta intenso y es excelente, excesivamente bueno, diría yo. Además, nos dimos cuenta que Blood realmente no era tan mala persona como pensábamos, sino que fue engañado por Slade Wilson, pensando que lo que estaban haciendo era en beneficio de la ciudad. En el momento que Blood se da cuenta que no lo es, como que tiene un momento de redención, pero pues termina siendo asesinado por Isabella. Al menos su muerte es una muerte que lo redime un poco sobre los actos que hizo en la temporada, en esta temporada. Y bueno, el hecho de que Oliver Queen terminara decidiendo no matar a Slade Wilson nos indica muy bien el hecho de que él haya tomado un juramento o haya jurado no asesinar más, que incluso ante su gran villano, ante el villano que mató a su propia madre, decide perdonarle la vida e intentar que se haga justicia de otra manera, en este caso con el encierro de Slade Wilson en Lian-Yun. Y eso sí, si comparamos el final de esta temporada con el de la primera temporada, de la segunda con el de la primera, este se siente un final mucho más completo, sobre todo en cuanto al arco argumental como tal. Starling City ya conoce sobre la existencia de Arrow. Arrow como tal ya tiene alrededor de él a una serie de personas que lo van a estar ayudando mucho más en su lucha por la justicia, digamos, y por la lucha contra el crimen en Starling City. Así, el clímax del episodio, con el equipo de Arrow y el equipo de Deathstroke, con todo el ejército de soldados
criminales inyectados con Mirakuru y la ayuda que tiene Arrow de su equipo y de la Liga de Asesinos y de Nyssa, preciosa Nyssa por cierto, hace que precisamente ese adjetivo utilizado hace rato de épico se sienta sumamente interesante, sobre todo la batalla en el túnel y las batallas en general dentro de la ciudad. Y bueno, hay que decir que Deathstroke es sumamente genial. Para ahorita, para 2020 ya vimos a este Deathstroke, ya vimos al Deathstroke de Titans y vimos al Deathstroke de Joe Manganiello del universo cinematográfico de DC, ¿no? Aunque no hay como una comparativa en general porque vimos muy pocos segundos de Manganiello, pero sí vimos toda una temporada del Deathstroke de Titans, y aunque el traje de Titans está mucho más perro, eso sí, el personaje como tal y la actuación, en este caso de Manu Bennett, es superior al Deathstroke que vimos posteriormente. Y bueno, en este capítulo final, ese último montaje en paralelo entre la trama principal y la trama de los flashbacks, y cómo la lucha de Oliver Queen con Slade y de Oliver Queen en el presente con Deathstroke, obviamente, van intercalándose una lucha con la otra, así dando un dinamismo muy impresionante al capítulo final y a las escenas finales. Esto es precisamente lo que nos provocó y lo que nos provoca darnos cuenta que el final como tal es superior al de la temporada pasada y será superior al de cualquier otra temporada siguiente, ¿no? Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este resumen diagonal análisis de la segunda temporada de Arrow. Ya estoy preparando, ya terminé los guiones sobre The Boys, Umbrella Academy, y la tercera temporada de Arrow y la primera temporada de The Flash. Entonces espérense en unas 2 semanas, espero, el siguiente video, que seguramente será de Umbrella Academy, para quien ya vio la serie o para quien no la ha visto, que se entere de lo que sucede, ¿no? Y bueno, sin más por el momento, les agradezco todo este largo periodo de tiempo que se tomaron para escucharme o verme, y pues nos vemos el siguiente video, señores. Muchas gracias, metahumanos. No se olviden de suscribirse y apretarle la campanita para que les avise cuando se suba un video nuevo. Y ahora sí, prometo yo obviamente, subir videos más seguido. Entre un video y otra veces pasa más de un mes, y esperemos poderlo hacer más continuamente también, porque solamente así va a crecer el canal. Con videos tan esporádicamente pues no vamos a estar creciendo, ¿no? Entonces pues los esperamos en el siguiente video, carnales. Gracias.